Ok, la pregunta de este día se encuentra precisamente en el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículo 36, y dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta es nuestra pregunta de hoy. La Biblia habla de los tres grandes enemigos del creyente: la carne, Satanás y el mundo. En un sentido, tu carne es la envoltura que cubre tu cuerpo, ¿verdad? Pero en otro sentido es tu naturaleza. Es la parte de ti que no conoce a Dios y que por lo mismo vive en rebeldía en contra de todo lo que es Dios. Pablo nos dice en el libro de Gálatas algunas de las formas como esta naturaleza se manifiesta. Es una naturaleza carnal que es fácil de identificar porque la forma como se manifiesta es muy clara, y lo vamos a leer en Gálatas 5, del 19 al 21. Aquí Pablo está precisamente diciendo: y manifiestas son las obras de la carne, es decir, se pueden ver, se pueden palpar, y de esta forma nosotros podemos identificar cómo es la carne. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y estos son solo algunos ejemplos. Como les he dicho antes, no es una lista exhaustiva, sino solamente es enunciativa. Y dice así: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas son manifestaciones de la carne. También nos habla de idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí estamos viendo las manifestaciones de la carne. Y es importante saber que Pablo, siendo Pablo, ¿verdad?, ya hablaba de esta lucha que sostenía en contra de su carne y decía de sí mismo, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, este es uno de los enemigos del creyente. El segundo enemigo se llama Satanás. Este es un ser real que, como dice la Biblia, está vivo y activo, buscando a quien devorar, así dice la Biblia textualmente. Entonces debemos saber que Satanás es tu enemigo. Además, te odia a ti, a Dios y a toda su creación. Él busca frustrar los planes divinos con todo lo que hace, con todo lo que planea, con todas las personas que se han puesto a su servicio, ¿verdad? Él tiene también un grupo de demonios que le ayudan a completar sus planes. Los hombres mismos se han puesto, muchos de ellos, a su servicio, y entonces vienen a formar parte de sus filas
y muchas veces sin saberlo, ¿verdad? Pero están ayudando a que Satanás cumpla sus planes aquí en la tierra. Él es un ser perverso, es rebelde y ambicioso. Y él básicamente está movido por el rencor hacia Dios y hacia los hombres, porque él es un ser que ya ha sido condenado por Dios y quiere arrastrar a su misma suerte a todo aquel que pueda. Como les decía, él y todo su ejército de demonios hará todo lo posible para que ni siquiera puedas acercarte a la verdad. Es decir, que ni siquiera puedas tener contacto con la Biblia o con alguna persona que te quiera hablar de Dios. Él buscará apartarte de esto. Y mucho menos, ¿verdad?, que puedas tener un encuentro con Dios. Así que toda su lucha y todas sus estrategias están dirigidas a impedir estas cuestiones. Entonces, Satanás no quiere que te salves, sino que te pierdas, ¿verdad? Y vayas con él al lugar que Dios tiene preparado para él y sus demonios, el cual la Biblia llama el lago de fuego. Así que, además de todo, una de las cosas que Satanás usa, ¿verdad?, es precisamente la debilidad de tu carne, para poder también conquistar sus propósitos, como dice en Santiago 1, 14 y 15, que vamos a leer. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, tu propia carne es la que Satanás incita para que hagas lo que él quiere. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, Satanás usa toda esa carnalidad o todos esos deseos mundanos precisamente para distraerte. Él, si por él fuera, él haría todo lo posible para que todo el tiempo estuvieras viviendo en carnalidad, porque él sabe que todas estas cosas hacen que tú alejes los ojos de Dios. El tercer enemigo que tiene el creyente es el mundo, ¿verdad? El mundo. La palabra mundo también puede tener varios usos dependiendo de su contexto. Puede ser usada para describir el mundo físico compuesto de mar y tierra, y también puede ser usado para describir un sistema de vida. En este verso que les leí de Marcos 8:36, se usa la palabra cosmos, que habla de arreglo, orden y decorado. Es decir, de aquí, de esta palabra cosmos, que está traducida como mundo, viene la palabra cosmético, que como todos sabemos conlleva la idea de adornar la apariencia externa, ¿verdad? En este sentido, entonces aquí el mundo se está usando como todo ese sistema de creencias y filosofías de vida, cultura e ideologías diversas, música, arte y deportes, dinero, fama, placer, etc. Todo esto conforma una gran gama de cosas con las cuales te puedes entretener toda tu vida. Algunas de ellas, pues no son malas en sí mismas, ¿verdad? Lo malo de ellas es el propósito para el cual Satanás las puede usar. Como les dije, él es un experto en maquillar todo, ¿verdad? Él es un experto en utilizar esos cosméticos. Y con esto hace parecer todo hermoso. Y así se encargará, pues, de exaltar
las cosas y lo que va a tratar de hacer es ver que veamos todas estas cosas como lo más valioso que existe, ¿verdad? Y algo por lo cual vale la pena invertir toda tu vida. Pero como les decía, lo más perverso que hay de todo esto es precisamente ese propósito distractor que hay detrás de todas estas actividades. Porque como les decía, no siendo precisamente malas todas, el propósito es que al estar tan entretenido en ellas, no tengas ni el tiempo ni el interés de buscar y de conocer a Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que hasta las cosas buenas, Satanás les puede dar un mal uso. A través del tiempo, yo he oído historias de personas que invirtieron toda su vida pues en hacer dinero, en trabajar, incluso en el placer, ¿verdad? Porque desde pequeños fueron enseñados de que la vida era para eso. Entonces, hay muchas cosas hermosas que Dios nos ha regalado para disfrutar en esta vida. Hay muchas cosas muy hermosas y no quiero que me malinterpretes. Yo no quiero que te vayas a encerrar a un monasterio, ¿verdad? Hay que entender que cuando Dios nos regala algo, también nos da el contexto en el cual nosotros debemos disfrutarlo. Por ejemplo, el dinero no es malo en sí mismo, si sabes cómo usarlo. El sexo es un regalo que Dios ha dado para el matrimonio. El trabajo es una bendición. La salud. Hay muchas cosas hermosas que Dios nos ha dado. El peligro de cosas que pueden ser buenas es que te claves o te ciegues en ellas y éstas te mantengan tan entretenido que te impidan ver tu necesidad de Dios. Hay mucha gente que cuando tú los invitas a una reunión o los invitas a tu casa para hablar o un café, lo primero que te dicen es, no tengo tiempo. Están tan ocupados en tantas cosas que realmente este es el punto y este es lo malo de algunas cosas buenas. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta pregunta que Dios nos hace el día de hoy tiene un alcance enorme, porque básicamente está haciendo una comparación entre lo que vale el mundo y lo que vale el alma. Si te das cuenta, con esta pregunta, Dios no está condenando el hecho de ganar el mundo. En la Biblia tenemos el ejemplo de Abraham, el patriarca Abraham, nuestro padre Abraham. Abraham llegó a ser tan rico que pudo compartir su riqueza con su sobrino Lot. Y llegó un momento en que tenían tanto que se tuvieron que separar y cada uno se fue por su lado. Dios nunca le reprochó a Abraham ser tan rico, porque además él permitió que así fuera. Abraham fue bendecido de esta forma. Y no le reprochó nunca a Abraham nada, porque al mismo ritmo que él prosperaba en su riqueza material, él prosperaba también en la riqueza de su alma. Para Abraham, lo primero era Dios. Y por esta razón, dice la Biblia, que llegó a ser llamado amigo de Dios. Fíjate. Esto está consignado en Santiago 2:23, pero lo que quiero darme a entender con este ejemplo
es que Dios no se opone a este tipo de cosas. Qué bueno si tú, por ejemplo, siendo arquitecto, doctor, músico o herrero, Dios te permita que llegues a ser el mejor del mundo en tu área. Seguramente, si Él permite que así sea, será para que le des la gloria. Y sabiendo que seguramente usarás tu fama y las puertas que se te abrirán para dar testimonio de tu Dios. Abraham lo usó con este fin y por eso no le molestó a Dios. Abraham era respetado y Abraham era seguido y lo buscaban para consejo. Así que el punto no es que Dios se oponga a que ganes el mundo. Más bien, la reflexión va en dirección a que no te pierdas en el intento, a que tu alma no sea el precio que tengas que pagar para lograrlo. La Biblia nos habla de un hombre que vivía precisamente sin balance en su vida y sin Dios. Él fue sorprendido por la muerte mientras estaba dedicado únicamente en las cosas pasajeras y materiales. Vamos a ver lo que dice precisamente este pasaje en Lucas 12, del 16 al 21. Tremendo pasaje. Dice así: También Jesús, ¿verdad?, les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Para mí, esta parábola refleja el destino más trágico que le pueda suceder a hombre alguno. El hecho de vivir nada más para hacer y tener más cada día y al final perder lo más importante. Esta era la vida de este hombre. Esta era su razón de vivir. Lo demás no interesaba. Ni siquiera valía la pena pensar en otra cosa. El único momento en que se acordó de su alma fue para decirle: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él se decía a sí mismo: ya la hice, con todo esto que he ganado, ya estoy seguro, ya estoy listo para disfrutar los muchos años de vida que me quedan por delante. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Necio. Necio, que por definición es alguien que no escucha, que se aferra a sus propias ideas y demuestra poca inteligencia. Necio. Has dedicado toda tu vida para proveerte de cosas,
has usado tu tiempo y tu fuerza para asegurar tu futuro material y lo espiritual, lo que realmente vale, ¿dónde quedó? Para eso no tuviste tiempo. Pues ¿quieres que te diga algo? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Necio, ¿qué acaso pensaste que tú controlabas tu vida? ¿Que eras dueño de tu destino? ¿Y que te ibas a morir cuando tú lo dispusieras? Date cuenta, ¿de qué te ha aprovechado ganar el mundo si finalmente has perdido tu alma? Esta parábola la usó Jesús para ilustrar la enseñanza que les acababa de decir a sus discípulos. Es decir, en el versículo inmediatamente anterior, en el versículo 15, Jesús les había dicho esto a sus discípulos y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El propósito era que los discípulos pusieran la vista en la importancia del alma, que vieran el contraste en aquel que pone su tesoro en las cosas materiales y no en Dios. Y por favor, apunta esta frase en tu corazón y medita en ella. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tienes que saber que hay algo que tiene más valor que todo lo que llegues a hacer en tu vida o todo lo que alcances a juntar en tus graneros. Y esto es tu alma. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué no debemos perder nuestra alma? Decía San Agustín que así como el cuerpo es la casa del alma, el alma es la casa del espíritu. El cuerpo, pues, es lo que ves físicamente y que hace posible que tu alma se conecte con el mundo exterior. El alma es verdaderamente lo que eres tú, tu personalidad, tu esencia. En pocas palabras, decir que se pierde tu alma es decir que se pierde tu ser. El espíritu es la parte de nosotros que nos distingue de cualquier especie animal porque es la que nos vincula con Dios. A través de la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta las muchas veces que Jesús habló del alma. Y todo esto que dijo sirvió para que más adelante se pudieran rebatir las creencias, por ejemplo, de los peripatéticos, los cuales eran unos filósofos griegos que decían que el alma no existía. Y no solo fueron los únicos que tomaron esta postura, sino muchas otras creencias, filosofías y religiones que se fueron creando con el paso del tiempo. Es obvio que en este pasaje, al hablar Jesús del alma, pues daba por hecho su existencia. En el alma, Dios ha reflejado su imagen y sus características divinas. Es decir, cuando Dios dijo que había creado al hombre a su imagen y semejanza, no se refería a características físicas, sino más bien se refería a estas características divinas que están en el alma, como pueden ser la inteligencia, la libertad, la conciencia, la voluntad, las emociones, los afectos, etc. Por eso el alma,
aunque no la puedes ver ni tocar. Cuando tratas con alguien, puedes notar su presencia y ver detrás de esa persona física un alma que puede ser un alma franca, noble o buena, o puedes ver también que existen almas dañadas por el pecado y que se han vuelto atormentadas, perversas o malvadas. Surge una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tiene tanto valor el alma? El alma tiene mucho valor porque tu alma es eterna, jamás morirá. Y así lo consigna Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, donde dice, hablando de Dios, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Es decir, aquí Salomón nos da la noticia de que el hombre es eterno y también nos dice que hay pocos hombres que alcanzan a entender esto. En la mayoría de las personas, esto es algo que no se conoce o no se entienda, por lo tanto, no es valorado. Por otro lado, Pedro dice que el mundo pasa y sus deseos, es decir, la tierra, el sol, el cielo, el mar, las riquezas, toda obra humana y todo lo que ven tus ojos, un día serán completamente destruidos. Y así lo dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10. Dice así, pero el día del Señor, de esto hemos estado hablando, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Yo recuerdo ese 9 de septiembre, ¿verdad? Del 2001, creo, cuando de pronto veíamos a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, cuando de pronto veíamos las Torres Gemelas y de pronto ya no las vimos. Para mí fue impresionante porque yo tuve la oportunidad de estar en el último piso de esas torres, ¿eh? Donde había un restaurante giratorio que se llamaba Las Ventanas del Mundo. Y para mí fue impresionante ver cómo todo desaparecía en un segundo. Bueno, todas las riquezas, toda la obra humana, todo lo que ven tus ojos, un día va a desaparecer. Precisamente este es el contraste que hace Dios entre lo fugaz y lo eterno. Entonces, Dios ha puesto eternidad en el corazón humano y por lo tanto ha hecho eterna tu alma. Lo que quiere decir que no morirá jamás. Tu cuerpo pasará por algunas transiciones como la enfermedad y finalmente la muerte, pero tu alma no. Simplemente cuando mueras, emigrará al Hades o al paraíso en espera de reunirse nuevamente con su cuerpo y su espíritu, pero nunca, nunca morirá. Híjole, no sé si has pensado en esto alguna vez, pero es muy fuerte. Dice la Biblia en Juan 5:28 lo siguiente. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, la voz de Dios
Un día todos los seres humanos serán llamados por Dios. Saber esto puede ser motivo de mucha alegría o de mucha tristeza. Todo dependerá de lo que hagas en esta vida con respecto a Dios. Y dice el siguiente versículo: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, estos versículos nos dicen que todos nuestros cuerpos van a resucitar, tanto los que hicieron lo bueno como los que hicieron lo malo, unos para vida y otros para condenación. ¿Qué es hacer lo bueno? Bueno, hacer lo bueno es básicamente reconciliarse con Dios, lo cual se alcanza a través de que cada uno de nosotros reconozca primeramente lo que es ante Dios. Es decir, Dios da un diagnóstico del hombre y dice que todo hombre es pecador. Dice, todos los hombres han pecado. Luego dice que el hombre debe arrepentirse, buscar el perdón de Dios y después creer y confiar en que Jesús pagó por tus pecados en la cruz para luego, finalmente, recibirlo en tu vida como tu Señor y tu Salvador. Esto es hacer lo bueno. Estos son los que van a ser resucitados para vida. Y los que hagan lo malo son los que han rechazado a Dios. Es decir, en primer lugar, no aceptaron el diagnóstico que Dios hizo de ellos. Son estas personas que dicen que ellos no se consideran pecadores, que no reconocen este diagnóstico. Y el proceso continúa diciendo que ellos no aceptan lo que Dios dice, ignoran lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz y simplemente viven su vida bajo sus propias leyes y sus propios principios morales. Por lo tanto, debemos entender muy bien que la vida que estamos viviendo es una oportunidad para conocer a Dios. En esta pandemia, pues Dios nos ha puesto un freno a todos para que durante este tiempo dejemos de ver lo que está afuera y tengamos la oportunidad de enfocarnos en nuestro interior, es decir, en ver el estado de nuestra alma. Yo creo que si no lo has hecho y solo te has puesto a añorar los tiempos pasados, tienes que hacerlo. Tienes que aprovechar la ocasión y preguntarte seriamente y cuestionarte cómo está tu relación con Dios. Si ya la comenzaste, si ya tienes esta relación, pues lo que tienes que hacer es profundizar en ella. Y si aún no has iniciado una relación con Dios, si aún no lo conoces, procura hacerlo ya, porque no sabes cuándo vendrán a pedir tu alma. La segunda razón por la cual tu alma es valiosa está en el hecho de lo terrible que sería que ésta se perdiera. A todos, por ejemplo, nos duele mucho que nuestro auto sea declarado pérdida total, ¿verdad? O que nos roben, o incluso perder la salud. Quizá con el tiempo nos podamos reponer de nuestras pérdidas, pero si tú pierdes tu alma, pierdes todo y la pierdes para siempre. Por eso, como les decía, hay un tiempo para salvar tu alma. Y ese tiempo es esta vida. Después de morir ya no hay nada que hacer, ni nadie podrá hacer nada por ti. Los purgatorios no existen, ni las segundas oportunidades. En esto estriba la importancia de esta vida y de lo que hagas en ella. Si tu alma se pierde,
se pierde para siempre. Veamos lo que la Biblia dice en Mateo 6, del 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Como te dije antes, te puedes pasar la vida atesorando cosas o perdiendo el tiempo en 1000 banalidades. El rey Salomón, en su juventud, vivió entre placeres y riquezas, y luego concluyó que estas cosas eran vanas. Y más adelante, en su madurez, selló sus enseñanzas con esta frase. Dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Como veíamos, pues la vida está diseñada para distraerte de lo más importante. Pero el tesoro y la perla de gran precio, que es Jesús, es lo que realmente debes procurar encontrar en tu estadía aquí en la tierra. Mira, si en este mundo no llegaras a encontrar riquezas, no alcanzas el éxito ni la fortuna, pero encuentras a Dios, serás la persona más afortunada porque habrás encontrado algo que no se corrompe, que no se oxida ni se echa a perder, porque la herencia de Dios, como dice el apóstol Pedro, no tiene precio. Está reservada en el cielo para los creyentes, es pura y sin mancha, y no puede cambiar ni deteriorarse. Es verdad que el hombre tiene sueños legítimos como la paz, la felicidad y el amor, pero en nada ni en nadie los podrás encontrar porque estas cosas están en Dios. El hombre fue creado para complementarse en Dios, y mientras no se reconcilie con Él, su búsqueda y su esfuerzo serán inútiles. Cuando tú vuelves a Dios por medio de Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento envolverá tu vida y te sabrás salvado, porque Dios te lo hará saber por medio de su Espíritu Santo. La tercera razón por la cual tu alma vale tanto es por el precio de su redención. La palabra redimir significa rescatar. En la antigüedad, una de las formas de redimir, de liberar a un esclavo, era pagando un precio muy alto por su libertad. Para que Dios pudiera librarnos de la esclavitud de nuestro pecado, Él tuvo que pagar un precio muy alto: su preciosa sangre, la cual fue derramada gota a gota en la cruz. Este fue el precio de nuestra redención. Dice Pedro, explicando esto en 1 de Pedro 1, del 18 al 19. Dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no fue rescatada con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pedro nos recuerda esta potente verdad al decir que el pago de nuestro rescate no fue con cosas materiales, porque muchos las hubieran podido usar para comprar su libertad. El precio tuvo que ser de sangre, porque solo con la vida de Jesucristo, el Cordero de Dios, se podía rescatar tu alma,
Como dice en Apocalipsis 5:9, con tu sangre, dirigiéndose a Jesús, con tu sangre nos has redimido, rescatado, liberado para Dios. Así que el pago por tu alma ya fue hecho. Ese pago está clavado en la cruz. Cualquiera que lo quiera reclamar para beneficiarse de él, debe ir a la cruz y tomarlo. No hay otro lugar, no hay otro pago. Nadie más tuvo el poder de hacerlo. Solo Jesús estaba calificado para alcanzarlo. Como dice en Apocalipsis 1:5, con cada gota de su sangre fue limpiado cada uno de tus pecados. Dice así, desde el versículo del 5:9 y el 5:1. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, se dirigen a Cristo. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Es decir, están hablando de Jesucristo y están diciendo que Él fue sacrificado. Y dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre nos has rescatado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y dice el versículo 1, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo quiero que pienses en esto. Si hubiera existido otra forma de salvar tu alma, Dios no hubiera tenido que ofrecer a su Hijo en sacrificio por ti. Pero no había otra forma. Y Jesús aceptó morir por tus pecados porque Él te ama. Como lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo largo de su vida, Jesús había visto cómo los romanos crucificaban a las personas y sabía que no había muerte más indeseable, salvaje y cruel. Pero finalmente, esta fue la muerte que Jesús tuvo. No era posible hacerlo de otra forma. Alguien tenía que pagar. Y Cristo murió para salvar tu alma de la condenación eterna. Y lo hizo al costo más alto que jamás se haya podido pagar, como lo explica la continuación de este pasaje que les leí de Juan 3. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjate cómo aquí la palabra mundo se dirige a las personas que viven en el mundo, es otro uso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. En virtud de que el precio de la salvación de tu alma fue tan grande, por eso mismo el hecho de rechazarlo implica una condenación tan grande. Conclusión. En una ocasión,
un inmigrante italiano que había ganado en América una fortuna en el circo como malabarista, juntando todo lo que había ganado durante su exitosa carrera, adquirió un enorme diamante y decidió regresar a su tierra. Durante su larga travesía en barco, vio cómo unos niños en cubierta trataban de malabarear unas pelotas. Entonces pensó que sería una buena oportunidad para salir del aburrimiento y también para dar un gran espectáculo. Así que fue a su camarote por su diamante. Y enfrente de toda la gente comenzó a lanzar hacia el cielo su preciosa joya. La primera vez subió y cayó en su mano firme y diestra, acostumbrada a eso y más. La segunda vez lo lanzó más alto y la tercera aún más. La gente acompañaba el espectáculo con gritos y aplausos. Así que, alentado por el calor del público, hubo una cuarta vez. Esta ocasión lo lanzó tan alto que el diamante desapareció de la vista durante unos segundos. Al tiempo que bajaba el refulgente diamante, el barco viró inesperadamente. El diamante cayó y, rodando lentamente por la cubierta, se perdió en el mar. Tú tienes un gran diamante que es tu alma, con el cual parece que juegas todos los días. Cada día que pasas sin arreglar tu vida con Dios, es como si lanzaras tu alma al aire, como si fuera algo que no tuviera valor, o como si no te importara perderla. Pero amigo, quiero decirte que tu alma es lo único de valor que tienes en esta vida, y la cual deberías poner en manos de Dios lo más pronto posible. De esta forma, cuando vengan a pedir tu alma, podrás decir: mi alma está en las manos del Señor, y ahí está segura para toda la eternidad. ¿De qué te aprovechará si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Estás seguro? Recuerda que la salvación de tu alma no es cuestión de dinero, ni de religiosidad, no es por obras, ni siquiera es por moralidad. Solo la sangre preciosa de Cristo es la moneda de cambio que Dios aceptará para que tu alma se salve de la condenación eterna. Maranata, el Señor viene.